Vamos ahora a estudiar las aplicaciones de la ley de cosenos y al igual que la ley de senos, la ley de cosenos se aplica en dos casos específicamente. El primero es cuando se conocen dos lados y el ángulo que forman estos dos lados. Como en el ejemplo tenemos la medida del lado C, la medida del lado B y conocemos la medida del ángulo A, que es el ángulo que forman estos dos lados. Vamos a mirar que nuestro ejemplo dice determinar las medidas faltantes en el triángulo. Y el primer paso es hallar la medida del lado posible. ¿Cuál es el lado posible de hallar en esta situación? Pues la medida del lado A y vamos a hacer uso de la fórmula que permite calcular la medida de este lado A. Entonces, A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo A. En nuestro siguiente renglón haremos el reemplazo, entonces tenemos que a cuadrado es igual a, abro paréntesis, porque voy a registrar la medida con la unidad, o sea 6,9 centímetros elevado al cuadrado, que es el valor de B, más, abro nuevamente un paréntesis, 13,1 centímetro elevado al cuadrado, menos 2 veces 2 por la medida del lado B, que es 6,9 centímetros. En este caso no abrimos paréntesis porque no está elevado al cuadrado, por la medida de C, que es 13,1 centímetro, por el coseno del ángulo A, que es el coseno de 112 grados, y cerramos el paréntesis. Ahora bien, vamos a analizar antes de usar la calculadora con qué unidades obtendríamos este resultado. Entonces, 6,9 centímetros elevado al cuadrado quedaría la unidad centímetro cuadrado. Aquí más, esta también sería centímetro cuadrado, menos, y aquí tendríamos centímetro por centímetro, quedaría también centímetro cuadrado. Entonces, al operar centímetros cuadrados, tendríamos que la unidad de medida de esta operación sería centímetro al cuadrado. Ahora sí, haremos uso de nuestra calculadora y vamos a digitar toda la expresión que está acá. Entonces colocamos 6,9 y elevado al cuadrado más 13,1 elevado al cuadrado menos, y aquí vamos a abrir un paréntesis, menos 2 multiplicado por 6,9 y esto también multiplicado por 13,1 y por el coseno, entonces colocamos por el coseno de 112. Recordemos que la calculadora debe estar en grados, cerramos el paréntesis y damos igual y obtenemos como resultado 286,9. Entonces, a cuadrado sería igual a 286,9 centímetro cuadrado y en este momento debemos aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad para cancelar esta potencia. Entonces aplicamos raíz cuadrada en este lado y aplicamos raíz cuadrada en este otro lado. Aquí se cancela y tenemos que a sería igual a la raíz cuadrada de 286,9. Nuevamente hacemos uso de nuestra calculadora y colocamos, bueno, en esta calculadora la raíz se calcula en la segunda función, entonces debo pulsar Shift y esta tecla. En la mayoría de las calculadoras no es necesario, no aparece como una segunda función, entonces digitamos el valor 286,9 y damos igual y de esta manera obtenemos 16,9. Quiere decir que el valor de nuestro lado A es 16,9. ¿Y qué unidades va a tener? Pues este cuadrado se cancela con este y nos quedan centímetros, lo que significa que nuestro lado A tiene una medida de 16,9 centímetros. Vamos ahora a realizar el paso 2, que es hallar la medida de uno de los ángulos faltantes. Entonces, quien resuelve el ejercicio decide cuál de los dos ángulos que falta hallar. Yo voy a hallar la medida del ángulo B y para ello voy a realizar el siguiente análisis.
conozco la medida del lado B, desconozco la medida del ángulo B, conozco la medida del ángulo A y también conozco la medida de su lado opuesto A. Entonces, en este momento yo ya puedo hacer uso de la ley de seno y plantear la siguiente ecuación. Seno de B es AB, como el seno de A es A, porque esta es la razón que tengo completa. En nuestro siguiente renglón escribiríamos seno de B, que es la incógnita, sobre B, que es 6,9 centímetros, es igual al seno de 112 grados sobre la medida del lado A, que es 16,9 centímetros. Después hacemos el despeje, el que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos entonces que seno de B es igual al seno de 112 grados sobre 16,9 centímetros, y esto que se multiplica por 6,9 centímetros, cancelamos las unidades y en nuestro siguiente paso vamos a aplicar arcoseno para poder calcular la medida del ángulo B. Entonces aplicamos seno a la menos 1, seno de B. Ahí cancelamos las dos funciones inversas y tendríamos entonces la medida del ángulo B. Y al otro lado de la igualdad aplicamos también seno a la menos 1 de seno de 112 grados sobre 16,9 por 6,9. Cerramos el paréntesis y entonces tendríamos que la medida del ángulo B es lo que nos dé esta operación. Vamos entonces a hacer uso de nuestra calculadora y entonces voy a correrla para este lado y vamos a abrir, a colocar entonces Shift, seno, aparece seno a la menos 1 y abrimos en este momento el primer paréntesis y abrimos un segundo paréntesis para digitar la división. Entonces quedaría seno de 112 dividido entre 16,9 o punto 9, cierro el paréntesis y esto que se multiplica por 6,9 y nuevamente cierro el paréntesis inicial, damos igual y obtenemos como resultado 22,2. 22,2 grados quiere decir que nuestro ángulo B tiene una medida de 22,2 grados y que ubicamos en nuestro dibujo, 22,2 grados. Finalmente vamos a realizar el paso 3, que es hallar la medida del ángulo faltante, y nuestro ángulo faltante es la medida del ángulo C. Hacemos uso de la propiedad de que la suma de los ángulos internos es 180, le restamos la medida del ángulo B, que es 22,2 grados, y le restamos la medida del ángulo A, que es 112 grados. De esta manera, al hacer la resta, obtenemos que nuestro ángulo C tiene una medida de 45,8 grados y esta medida vamos a ubicarla en nuestro triángulo, es decir que el ángulo C tiene una medida de 45,8 grados. Dando por terminado el ejercicio, pues conocemos la medida de todos los ángulos y la medida de todos los lados.